Un anciano se desmaya en la calle y es salvado por una familia negra. Lo que sucede después te hará llorar. El cuerpo de Harold Jenkins golpeó el concreto con un golpe sordo que atrajo la atención de los transeúntes. La pequeña multitud frente al supermercado de Crestwood se quedó atónita y se quedó paralizada. La conmoción se extendió por la quietud del mediodía. Las extremidades de Harold yacían flácidas, su rostro pálido y demacrado, los labios ligeramente entreabiertos en una silenciosa aspiración de aire que no llegaba. Su viejo abrigo desgastado se acumulaba a su alrededor como una cáscara olvidada, sus delgadas manos se apretaban con fuerza contra la acera agrietada. Marcus Thompson fue el primero en reaccionar. Sus instintos de paramédico se activaron de inmediato, su serenidad exterior se transformó en una acción rápida y precisa. Arrodillándose junto a Harold, Marcus presionó una mano enguantada contra la muñeca del hombre, buscando el pulso. Frunció el ceño al encontrarlo, pero apenas lo encontró, débil y errático. «Se está resbalando rápido», murmuró Marcus en voz baja pero urgente. Levantó la vista hacia la multitud, buscando ayuda con la mirada, pero sabía que esperar era peligroso. Su hermano Elijah, de pie a pocos metros de distancia, ya manipulaba torpemente su teléfono, marcando a emergencias sin dudarlo. «Quédese conmigo, señor», dijo Marcus con firmeza, con la voz firme, a pesar de la ansiedad que le oprimía el pecho. Giró suavemente la cabeza de Harold hacia un lado, comprobando si tenía alguna obstrucción en las vías respiratorias. El sol de la tarde caía a plomo sobre el pavimento agrietado, proyectando largas sombras sobre las hileras de viejos edificios de ladrillo que bordeaban la calle principal. El aire olía ligeramente a pan recién hecho y a gasolina derramada de una gasolinera cercana. El tiempo pareció detenerse en el silencio cargado entre la pequeña multitud y la figura que se desplomaba a sus pies. La voz de Elijah rompió el silencio, tensa pero controlada, mientras hablaba por teléfono. «Sí, soy Crestwood, fuera del Corner Market. Un anciano se ha desmayado y no responde. Necesitamos una ambulancia de inmediato». Sus manos temblaban ligeramente, delatando la calma de sus palabras, pero mantuvo la compostura, con la mirada fija en la figura inmóvil de Harold. Su padre, Samuel, llegó momentos después, con pasos mesurados, tranquilos y seguros mientras se acercaba al lugar. Sus ojos oscuros recorrieron rápidamente a sus hijos. Luego se posaron en Harold con una mirada firme. Samuel era un pilar de fortaleza en su familia, conocido en la comunidad no solo por su trabajo constante como mecánico, sino también por su sabiduría serena y su presencia inquebrantable. Se arrodilló junto a Marcus y le puso una mano firme y tranquilizadora en el hombro. «Lo tenemos controlado», dijo Samuel en voz baja pero con inconfundible autoridad. «Mantén la presión sobre su pecho. Elijah, sigue avisando si algo cambia». Marcus asintió, renovado por la firme confianza de su padre. Sus manos presionaban rítmicamente el pecho de Harold, cada compresión una lucha contra el constante desvanecimiento de la vida. Elijah rondaba cerca, ofreciéndole palabras de aliento a pesar de la creciente tensión. Minutos después, el aullido de las sirenas rompió la calma de la tarde. La ambulancia se detuvo con un chirrido y 2 paramédicos salieron corriendo con su equipo. Marcus les informó rápidamente, retrocediendo con una respiración profunda mientras los profesionales tomaban el control. «Lo encontramos en la acera, con el pulso débil, inconsciente», explicó Marcus con voz tensa pero controlada. Los paramédicos se movieron con eficiencia experta, deslizando a Harold con cuidado sobre la camilla y colocando las máscaras de oxígeno sobre su rostro. La multitud se apartó en silencio, observando cómo las puertas de la ambulancia se cerraban de golpe y el vehículo se alejaba a toda velocidad hacia el Hospital General de Crestwood. El vecindario se sentía inusualmente tranquilo después del caos, como si contuviera la respiración. Marcus, Elijah y Samuel permanecieron juntos, con el peso del momento sobre sus hombros. Los curiosos susurraban entre sí, mirando a los 3 hombres que acababan de salvar la vida de un desconocido. «¿Crees que estará bien?», Srenia preguntó un joven con voz temblorosa acercándose. Samuel negó con la cabeza lentamente. «Es difícil decirlo. Los ataques cardíacos son difíciles a su edad, pero lo atacaron rápido». Su mirada se detuvo en la calle vacía por donde había desaparecido la ambulancia. Marcus se cruzó de brazos y se frotó la nuca. A pesar del alivio de que Harold estuviera en mejores manos, algo lo carcomía en lo más profundo de su ser.
una leve pero persistente sensación de familiaridad que no podía explicar. Recordaba el rostro del hombre, las líneas marcadas por los años, la sutil forma en que sus ojos habían recorrido a Marcus antes de desplomarse. Había algo en Harold Jenkins que no encajaba con un simple colapso fortuito. «Elijah», comenzó Marcus con cautela. «¿Viste algo inusual en él? ¿Algo que llamara la atención?» Elijah frunció el ceño pensando en el pasado. «No, la verdad es que no. Solo era un anciano, tranquilo. No dijo mucho antes de desplomarse. Pensé que quizá estaba esperando a alguien, o quizá a un cliente». Samuel exhaló lentamente, negando con la cabeza. «A veces la gente guarda secretos que no vemos de inmediato». Los tres hombres intercambiaron miradas. Una sensación compartida de algo sin resolver flotaba entre ellos, más pesada que el calor de la tarde. Dentro de la sala de urgencias del Hospital General de Crestwood, el olor estéril a antiséptico impregnaba el aire. Harold yacía en una camilla, pálido y frágil bajo las intensas luces blancas. Las máquinas emitían pitidos constantes, monitorizando sus signos vitales. El médico de cabecera, un hombre de mediana edad con rostro amable, hablaba en voz baja con una enfermera sobre el estado del hombre. «Está estable por ahora», dijo el médico. «Pero tiene el corazón débil. Lo mantendremos en observación y le haremos algunas pruebas». Los párpados de Harold se abrieron brevemente, revelando unos ojos cansados y cautelosos que escudriñaban el entorno desconocido. Hubo un destello de reconocimiento cuando su mirada se posó en una joven enfermera, un parecido que le conmovió profundamente, pero volvió a cerrar los ojos antes de que nadie lo notara. De vuelta afuera, Marcus paseaba por la acera, con la mente llena de preguntas. La tarde había despertado algo en su interior, la sensación de que este incidente no era una emergencia común. Los silenciosos murmullos de la comunidad se desvanecieron mientras sus pensamientos se descontrolaban. ¿Quién era realmente Harold Jenkins? ¿Y por qué Marcus sentía que sus vidas estaban conectadas de alguna manera? «Elijah», llamó Marcus, volviéndose hacia su hermano, que ahora hablaba con un transeúnte. «Quiero saber más sobre ese hombre, si está relacionado con algo en la ciudad, con lo que sea». Elijah asintió, percibiendo la urgencia en el tono de Marcus. «Preguntaré por ahí, quizás alguien lo conozca mejor». Samuel se unió a ellos, cruzándose de brazos y mirando pensativo hacia el hospital. A veces, el pasado encuentra la manera de alcanzarnos cuando menos lo esperamos. Las palabras flotaron en el aire como una advertencia. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía en el horizonte y las calles de Crestwood volvían a quedar en silencio, Marcus se encontró solo junto a la ventana de la modesta sala de estar de la familia Thompson. El resplandor de las farolas proyectaba largas sombras, y el zumbido del tráfico lejano llenaba el silencio. Repasó mentalmente los sucesos de la tarde. El colapso repentino, la frenética prisa por salvar a Harold y la extraña sensación de familiaridad que se negaba a desvanecerse. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Elijah. «Encontré a alguien que podría conocer a Harold. Necesitamos hablar». El corazón de Marcus se aceleró. Fueran los secretos que Harold Jenkins guardaba, estaban a punto de salir a la luz, y Marcus sabía que sus vidas estaban al borde del cambio. «Algo me dice que esto es solo el principio», murmuró Marcus para sí mismo, en voz baja pero segura. «Se prepara para revelar algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre». Afuera, la noche se hacía más profunda, envolviendo a Crestwood en un silencioso misterio mientras Harold Jenkins descansaba, protegido y en silencio, en una cama de hospital. Su secreto estaba a salvo por ahora, pero a punto de revelarse. La respiración de Harold era regular ahora, el áspero zumbido de antes suavizado por el zumbido constante de las máquinas del hospital. La habitación estéril olía ligeramente a antiséptico, pero era la silenciosa pesadez en el aire la que llenaba el espacio de una tensión inquietante. Marcus y Elijah estaban sentados junto a la cama, con el rostro tenso por la preocupación, mientras Samuel permanecía cerca de la puerta, con los brazos cruzados y el ceño fruncido con escepticismo. La mirada de Harold, antes penetrante y autoritaria, ahora tenía una frágil claridad mientras les hacía un débil gesto para que se acercaran. «Hay algo que necesito decirles», dijo con voz grave pero seria.
Los hermanos intercambiaron miradas, con una pregunta silenciosa flotando entre ellos. Marcus se inclinó, con la mandíbula apretada y el corazón latiendo con fuerza. Elijah, siempre más tranquilo, asintió levemente, animando a Harold a hablar. Por un instante, Harold reunió fuerzas, tragando saliva con dificultad como si las palabras fueran una medicina amarga. Luego, lentamente, empezó a desentrañar una historia que parecía de hace una vida. Un capítulo oscuro del pasado de Crestwood que había moldeado sus vidas sin que ellos lo supieran. Fui parte de algo poderoso, empezó Harold, mirando a Marcus y Elijah, y luego al pálido techo. Un imperio empresarial que gobernaba este pueblo con mano de hierro. Su voz se volvió más firme a medida que continuaba. Las palabras brotaban con dolorosa honestidad. Pero no se trataba solo de ganar dinero, se trataba de control, miedo, de destruir a cualquiera que se interpusiera en nuestro camino. Marcus apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sentía la sangre latiendo con fuerza en los oídos, el lento ardor de la traición encendiéndose en su interior. ¿Qué dices? Component Placement preguntó con voz ronca. ¿Fuiste parte de la razón por la que mi padre lo perdió todo? ¿La razón por la que nuestra familia sufrió? Los ojos de Harold se llenaron de lágrimas, pero no se acobardó. Sí, fui su sicario, obligado a cumplir órdenes que arruinaron vidas, incluyendo la de tu padre. No quería hacerlo, pero no tenía elección. El rostro de Elijah palideció, la incredulidad se reflejó en su rostro. ¿Por qué nos dices esto ahora? ¿Por qué después de todos estos años? La mirada de Harold se tornó triste, atormentada por décadas de arrepentimiento. Porque me estoy muriendo. Y necesito encontrar la paz antes de que sea demasiado tarde. Quiero enmendar el dolor que les causé a tu familia y a los demás. Samuel dio un paso al frente, en voz baja pero firme. Espera. ¿Cómo sabemos que esto no es otra trampa? Podrías estar intentando manipularnos. Harold miró a Samuel con una sonrisa cansada, casi derrotada. No espero perdón, pero espero que escuches la verdad. La habitación se sumió en el silencio. Las mentes de Marcus y Elijah daban vueltas, atrapadas en un torbellino de emociones. La caída de su padre siempre había sido una sombra que se cernía sobre su infancia, atribuida a corporaciones anónimas y funcionarios corruptos. Escuchar que un hombre, esa frágil figura ante ellos, había sido el instrumento de esa destrucción, fue una revelación que los desgarró profundamente. Marcus tragó saliva con dificultad, intentando serenarse. Si lo que dices es cierto, ¿por qué no te presentaste antes? Los dedos de Harold temblaban débilmente sobre la sábana del hospital. Miedo, lealtad a la empresa. Estaba atrapado en una vida que no elegí, pero ahora quiero arreglar las cosas, si puedo. Elijah intercambió una mirada con Marcus. Había dolor, pero también un atisbo de esperanza, la esperanza de que esta confesión pudiera abrir una puerta a la justicia, negada durante tanto tiempo. Samuel se mantuvo cauteloso, cruzándose de brazos de nuevo. Necesitaremos pruebas, algo concreto. Si no, esto es solo otro fantasma del pasado. Harold asintió lentamente, como si esperara el desafío. He guardado registros, documentos, nombres, pruebas de lo que se hizo. Marcus sintió una oleada de determinación crecer en su interior. Entonces, veámoslo. Mientras el sol de la tarde se filtraba suavemente por la ventana del hospital, los tres hombres se inclinaron, escuchando atentamente mientras Harold comenzaba a describir los archivos que había ocultado, archivos que podrían exponer los secretos más oscuros del imperio y traer la justicia, largamente esperada, a Crestwood. Afuera, la noticia de la visita se extendió rápidamente por la comunidad. Los rumores de la confesión de Harold provocaron conversaciones, encendiendo una mezcla de esperanza y escepticismo. Muchos habían sufrido bajo la sombra del imperio, y la posibilidad de que se descubriera la verdad después de tantos años despertaba un frágil optimismo. Sin embargo, bajo la superficie, la tensión latía. Las dudas de Samuel no eran infundadas. Poderosas fuerzas aún protegían el legado del imperio, y exponerlas tendría un alto precio. Para Marcus y Elijah, el camino era incierto y lleno de peligros, pero la esperanza ya estaba sembrada.
Al caer la noche, la voz de Harold se volvió más suave, pero más firme. Quiero enmendarlo. Quiero ayudarte a sacar a la luz la verdad. Marcus sostuvo su mirada, y la tormenta que lo atormentaba se transformó en una firme resolución. Entonces haremos esto juntos. El escepticismo de Samuel persistía, pero ni siquiera él podía negar la mínima posibilidad. La historia de la familia se estaba desvelando, y con ella, las verdades de Crestwood, ocultas durante tanto tiempo. La confesión de Harold marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que la justicia finalmente podría alcanzar el pasado. Quiero reparar el dolor que causé a tu familia y a los demás. Marcus se arrodilló junto a su padre, Harold, cuya respiración se había vuelto superficial e irregular. La tenue luz de la habitación del hospital parpadeaba tenuemente, proyectando largas sombras que se extendían por las paredes estériles. El rostro de Harold, antes fuerte e inflexible, ahora estaba demacrado y pálido, con el peso de los años y los secretos grabado en cada línea. Las manos de Marcus se movían con la calma de la práctica, comprobando la saturación de oxígeno, ajustando el goteo intravenoso, habilidades de paramédico perfeccionadas durante años de crisis, ahora puestas al servicio de su propia sangre. Pero por muy firmes que mantuviera sus manos, un temblor de miedo lo recorría. El tiempo se agotaba. «Elijah», susurró Marcus, con la voz tensa y apremiante, mientras su hermano menor cruzaba la puerta. Los ojos de Elijah recorrieron la habitación, fijándose en el frágil cuerpo de su padre. El corazón del pastor se encogió, con una mezcla de dolor y determinación iluminando su rostro. «Es peor de lo que pensábamos. Tenemos que actuar rápido». Elijah asintió, tragando saliva con dificultad. «Me estoy comunicando con Greg. Ya sabes, el periodista del que te hablé. Quizás si sacamos esto a la luz, la gente escuche. Quizás eso obligue a Gregory Claiborne a mostrar sus cartas». Su voz era firme, pero bajo ella yacía una férrea determinación, fruto de años luchando contra sombras que se negaban a salir a la superficie. Marcus miró las persianas cerradas. El sol del atardecer luchaba por abrirse paso. Afuera, la ciudad avanzaba sin percatarse de la tormenta que se avecinaba dentro de esos muros. «Greg es nuestra mejor oportunidad», asintió Marcus. «Pero debemos tener cuidado. Quienquiera que proteja a Gregory no dudará en asustarnos». Los hermanos intercambiaron una mirada cargada de miedo tácito y la inquebrantable voluntad de seguir adelante. La confesión de Harold fue una grieta en la armadura, pero ambos sabían que era solo el principio. La investigación comenzó en serio al día siguiente. Elijah y Marcus estaban sentados uno al lado del otro en la desgastada mesa de la cocina de su casa de la infancia, con los portátiles abiertos, montones de carpetas y notas garabateadas esparcidas entre ellos como un mapa de un campo de batalla. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de las tablas del suelo, recordatorios de un pasado a la vez familiar y fracturado. «Miren esto», dijo Elijah, señalando un recorte de noticias descolorido en la pantalla. «Hace 10 años, Gregory Claiborne fue demandado por violaciones ambientales. Multas enormes, pero la empresa apenas parpadeó». Marcus se inclinó, entrecerrando los ojos mientras examinaba los detalles. «Y aquí, otro caso de prácticas laborales injustas, trabajadores lesionados, sin compensación. Sus huellas están por todas partes». Esperaban resistencia, pero la magnitud era asombrosa. El imperio de Gregory no era solo un negocio, era una fortaleza construida sobre el miedo y el silencio. A medida que investigaban más, emergieron historias, empleados despedidos por alzar la voz, familias desplazadas por un desarrollo urbanístico despiadado, vidas destrozadas para alimentar la maquinaria. Elijah se frotó la sien, el cansancio se apoderó de él. Con razón nadie se atrevió a hablar. No es solo intocable por dinero, la gente tiene miedo. Marcus apretó la mandíbula. Entonces les daremos una razón para que dejen de tener miedo. Su determinación se endureció, pero el camino era peligroso. Empezaron a llegar amenazas. Notas crípticas coladas por debajo de las puertas, llamadas telefónicas anónimas cargadas de amenaza. Una noche, Marcus captó una sombra merodeando fuera de la casa, una figura que desaparecía en la oscuridad al acercarse. Cada advertencia era un mensaje claro. Retrocedan o asuman las consecuencias. Sin embargo, con cada amenaza,
Su determinación crecía. Mientras tanto, el estado de Harold se deterioraba. Las visitas al hospital se hicieron más frecuentes. Marcus asumió el papel de cuidador con una ternura feroz, compaginando sus tareas de paramédico con las responsabilidades familiares. Una noche, mientras Harold descansaba tranquilamente, Marcus se sentó junto a la cama y apretó suavemente la mano de su padre. «Papá», dijo Marcus en voz baja, con la voz cargada de emoción, «vamos a sacar a la luz la verdad. Ya no tienes que cargar con esto solo». Harold abrió los ojos de golpe, con una mirada débil pero clara. «Chicos, son más fuertes que yo. No dejen que Gregory gane». Las palabras impactaron a Marcus. Su padre, antes tan reservado, ahora abiertamente vulnerable. Este era el hombre al que debían proteger. Elijah llamó esa noche y habló con Greg Matthews, un periodista experimentado conocido por exponer la corrupción. Su conversación rebosaba de optimismo cauteloso y serias advertencias. «Greg, esto no es solo la historia de un hombre. Se trata de un sistema podrido en su núcleo», dijo Elijah con tono urgente. «La confesión de mi padre es solo el comienzo. Tenemos nombres, documentos, testigos». La voz de Greg era firme, pero cargada de comprensión. «Escribiré un artículo, pero estén preparados. Claiborne tiene recursos y contraatacará con fuerza. ¿Están preparados para eso?» Elijah tragó saliva. «No tenemos opción». Marcus respiró hondo, con voz firme pero contundente, mientras se dirigía a la multitud. «Estamos aquí porque durante demasiado tiempo este pueblo ha sufrido en silencio. Gregory Claiborne y su compañía nos han robado, no solo dinero, sino también nuestra dignidad, nuestra salud y nuestro futuro». Sus ojos recorrieron la sala, encontrándose con las miradas de quienes habían perdido tanto. Elijah dio un paso al frente y añadió: «Hoy traemos las pruebas y el testimonio para demostrar lo que muchos sospechaban, pero temían decir en voz alta». La multitud guardó silencio cuando Harold fue invitado a hablar. Le temblaban ligeramente las manos, pero su voz era clara, cargada de años de dolor enterrado. «Trabajé en esa compañía durante décadas», comenzó, «y vi las mentiras, los encubrimientos. Fui parte de ello, parte del sistema que destruyó tantas vidas, incluida la de mi propia familia». Su confesión cayó como un trueno, rompiendo el pesado silencio de la sala. Ya no podía callarme. Días después, en una reunión comunitaria celebrada en un modesto salón de la iglesia, la tensión era palpable. La sala bullía con murmullos inquietos mientras se reunían residentes locales, periodistas y funcionarios municipales. Gregory Claiborne estaba de pie en el podio, elegante y sereno, listo para anunciar un nuevo negocio que prometía empleos y revitalización. Elijah y Marcus se sentaron cerca del fondo, con la mirada fija en el hombre que había atormentado el pasado de su familia y ahora amenazaba su futuro. Detrás de ellos, el frágil cuerpo de Harold era sostenido por una enfermera. Su presencia era un testimonio silencioso del precio del silencio. Marcus susurró: «Esto es todo. Necesitamos asegurarnos de que se escuche la verdad». Elijah asintió, con el corazón latiendo con fuerza. La información de Harold lo cambiará todo. Mientras Gregory comenzaba a hablar, presentando planes brillantes y promesas ingeniosas, la mente de Elijah corría. En algún lugar entre la multitud, Greg Matthews estaba listo para dar el primer golpe en su batalla por desmantelar el imperio de las mentiras. Nunca había habido tanto en juego. El fracaso significaba más sufrimiento para aquellos aplastados bajo el gobierno de Gregory. El éxito prometía justicia y sanación largamente esperadas. Marcus se acercó a Elijah, con la voz apenas un susurro. «Estamos listos». La mirada de Harold se cruzó con la de ellos, débil, pero llena de un destello de esperanza. El hombre que una vez había sido un villano reticente, era ahora su mayor aliado. Y mientras Gregory Claiborne sonreía con confianza en el escenario, ajeno a la tormenta que se avecinaba más allá del foco, Elijah susurró con férrea convicción: «Vamos por ti». El abarrotado ayuntamiento bullía con murmullos inquietos al comenzar la reunión comunitaria. Filas de sillas plegables se extendían por la sala, llenas de rostros familiares, comerciantes, maestros, obreros, todos con la mirada fija en el frente, donde estaban Marcus y Elijah. El aire estaba cargado de tensión, una mezcla de anticipación e inquietud. Las luces fluorescentes parpadeantes del techo proyectaban un brillo estéril, iluminando la determinación profundamente grabada en los rostros de los hermanos.
Harold permanecía sentado en silencio cerca, frágil pero resuelto, aferrado a un cuaderno desgastado que contenía la verdad que el pueblo había sido negado durante tanto tiempo. Gregory Claiborne se sentó al fondo, con la postura rígida y los ojos entrecerrados por la ira. Cuando llegó su turno, se levantó, intentando recuperar el control con la facilidad que le daba la práctica. Estas acusaciones son infundadas. Esto no es más que una campaña de desprestigio orquestada por gente con rencores personales, dijo con la voz cargada de condescendencia. Pero al observar a la multitud, no vio compasión, solo una creciente sospecha y una indignación cada vez mayor. Samuel, el padre de los hermanos, apareció de repente junto a Marcus y Elijah. Su presencia fue una fuerza tranquilizadora. Su voz, aunque mayor y curtida, resonó clara al decir: «Mis hijos dicen la verdad. Nos mantenemos unidos contra esta corrupción. Crestwood ya no se doblegará ante la avaricia». Su inesperado apoyo recorrió la sala. Las paredes parecieron cerrarse sobre la menguante autoridad de Gregory. Uno a uno, otros se acercaron, víctimas de la avaricia de Claiborne, con historias crudas y reales. Lágrimas, ira y frustración se desbordaban mientras relataban la pérdida de empleos, la salud arruinada y las familias destrozadas. El peso del dolor colectivo se apoderó de la empresa como una tormenta creciente, amenazando con romper la fachada que había protegido a la empresa durante tanto tiempo. Los funcionarios locales, antes indiferentes o silenciosos, ya no podían ignorar la creciente demanda pública. Los periodistas garabateaban frenéticamente, sus cámaras capturando cada palabra, cada rostro angustiado. A medida que la reunión se intensificaba, un tenso golpe sonó en la puerta. Las autoridades entraron con documentos en mano, anunciando el inicio de una investigación oficial. La confianza de Gregory se quebró visiblemente, su postura desafiante flaqueó. El hombre que había gobernado el pueblo con impunidad ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. De vuelta en el tranquilo rincón del salón, la respiración de Harold se calmó. Rodeado de la esperanza y el coraje que él mismo contribuyó a despertar, cerró los ojos por última vez. Una expresión de paz suavizó su rostro. Marcus se arrodilló a su lado, apretándole la mano con una mezcla de tristeza y gratitud. Elijah y Samuel estaban cerca, su pérdida compartida atenuada por una renovada fuerza. Los hermanos intercambiaron una mirada, el peso de su viaje se asentaba entre ellos. Aunque la batalla estaba lejos de terminar, un nuevo capítulo para Crestwood comenzaba, uno nacido de la verdad, la unidad y la sanación. La voz de Marcus rompió el solemne silencio, llevando un mensaje que llegó a todos los corazones en la sala. La historia terminó no solo con justicia, sino con el poderoso mensaje de que la redención y el perdón pueden surgir de los lugares más inesperados, recordando a todos que incluso cuando la vida trae dificultades, la esperanza y la unidad pueden traer luz a los momentos más oscuros.